Bienvenidos a Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. Me encuentro en este momento con el doctor Danilo Franco del Instituto Conmemorativo Borges, específicamente pues del Departamento de Virología, y vamos a estar conversando sobre virus respiratorios. Para comenzar, Danilo, bienvenido a Ciencia en 360. ¿Qué está ocurriendo actualmente con los virus respiratorios? Bueno, primero te agradezco, Adriana, por esta oportunidad para dar a conocer un poco el trabajo que hacemos en el Gorgas y sobre todo aportar datos, ¿no?, que sean de interés para la población. En Panamá se está llevando una vigilancia de virus respiratorios desde hace aproximadamente 30 años. En 2006 se oficializó esta vigilancia, o sea, se tienen datos formales de hace 20 años. Y hemos analizado año tras año cuál ha sido el comportamiento de los virus respiratorios. Quizás para empezar por influenza, que es el virus que más se ha estudiado. Sabemos que tiene un comportamiento, un pico estacional que se orienta más o menos de junio, julio, agosto. Tenemos sincitial respiratorio. Sobre todo que coincide con la época lluviosa. Exactamente, con la época lluviosa, con la época de alta humedad. Las personas conviven más en espacios cerrados. Entonces todo esto que trae un incremento en la transmisión. Y con esto se dan entonces los picos o brotes estacionales por estos virus respiratorios. Este sistema de vigilancia no solamente vigila influenza y sincitial respiratorio, sino que también aporta datos para COVID, un virus que apareció hace 6 años atrás, pero que ya es parte de esta comunidad viral respiratoria que afecta a nuestra población. Tenemos metaneumovirus, tenemos rinovirus, tenemos adenovirus para influenza y así. Tenemos un cóctel. Diferentes variantes, diferentes genotipos, diferentes linajes dentro de un solo virus que cada uno puede infectar. Entonces, te podríamos hablar de una población de más de 200 virus diferentes, incluyendo estos genotipos, linajes o variantes que pueden afectar a la población. Entonces, cada uno de ellos puede tener comportamientos regulares en el año. Conocemos virus que tienen estacionalidad, como te comentaba, influenza, sincitial respiratorio, u otros que no tienen estacionalidad, como por ejemplo el rinovirus, que él circula de enero a diciembre, todo el año, lo detectamos en el Gorgas. Entonces, resumiéndote la respuesta a la pregunta, está, entre comillas, sucediendo algo que sucede todos los años. Solo que ahora tenemos la capacidad, tenemos herramientas más sofisticadas dentro de los laboratorios que nos ayudan todavía a definir un poco más el panorama y saber con exactitud cuáles son los virus que están en circulación, en qué población está circulando, cuándo está aumentando esa transmisión y sobre todo ahora con una vigilancia genómica, no solamente identificar el virus, sino conocer cuál es ese linaje, ir un poquito más dentro del genoma del virus, saber cuáles son esas mutaciones que pueden estar aportando a ese aumento en la transmisión, a esa alta patogenicidad y en sí dar muchos datos más importantes al sistema de vigilancia, que es lo que se quiere, ¿no?, para la toma de decisiones en salud pública. Danilo, cuando hablamos de virus sincitial respiratorio, que tal vez no es un virus tan conocido por la población, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, si te hablo virológicamente, es un virus envuelto, él tiene una envoltura, que esa envoltura, son virus muy pequeños, empezando por ahí, como todos los virus. Esa envoltura que tiene sincitial respiratorio, él la obtiene de la membrana de la célula que infecta. Esa envoltura es muy lábil a soluciones abonosas. Entonces, es un virus que simplemente con el hecho de que tú te laves las manos, ya estás rompiendo esa envoltura y el virus se hace ineficiente. Siguiendo de la parte virológica, es un virus ARN. Siendo un virus ARN, él tiene una capacidad de mutación mucho más alta que lo que es un virus ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Que un virus que te infecta en esta temporada o en este año, muy probablemente durante los siguientes años él va a ir mutando. Entonces, ese virus o ese nuevo virus en un par de años nuevamente te puede infectar. Entonces tú vas a decir, si ya yo me infecté con sincitial respiratorio hace 3 años atrás, ¿por qué me estoy infectando de nuevo? Y es porque exactamente no es el mismo virus. Sí comparte muchas características, pero si te vas a la parte fina del genoma, él va cambiando. Entonces, es un virus envuelto. ¿Quiere decir que se hace más fuerte? No es que se hace más fuerte, sino que él va mutando ciertas proteínas que tu sistema inmunológico antes levantaba anticuerpos contra esas proteínas,
pero esos cambios a lo largo del tiempo, esas proteínas también van cambiando finamente. Esto en la parte virológica se llama viraje antigénico. Entonces, ese viraje antigénico le permite al virus ir subsistiendo a través del tiempo. Danilo, ¿y esto pasa con todos los virus? Esto pasa exactamente así con todos los virus, sobre todo con los respiratorios, que en su gran mayoría son virus ARN, específicamente con influenza. Bueno, influenza tiene otros mecanismos de mutación mucho más robustos que causan pandemias y podríamos hablar bastante de influenza también, pero en general todos los virus, especialmente estos ARN, ellos van teniendo mutaciones en su genoma, que esto se extrapola a mutaciones en sus proteínas y esto trae consigo entonces una evasión del sistema inmunológico. Si yo te preguntara por qué crees que nos ponemos la vacuna de influenza todos los años, es exactamente por esto, porque esa cepa que circula este año a través del tiempo ya va teniendo pequeñas mutaciones en sus proteínas de superficie, unas proteínas que con tu sistema inmunológico tú neutralizabas, pero ya después de un tiempo, como esas proteínas cambian, necesitas una nueva vacuna, una vacuna con un nuevo componente que le diga a tu cuerpo, a tu sistema inmunológico, cuál es la nueva proteína que debe neutralizar. Recientemente, en el tema de sincitial respiratorio, se ha aprobado una vacuna para las embarazadas que le transmiten al niño al nacer anticuerpos que lo protegen contra el virus de sincitial respiratorio. ¿En qué se basan para la creación, la formulación de una nueva vacuna? Mira que esa es una pregunta muy interesante que muchas personas desconocen. ¿Por qué o cómo se obtiene esa información? Nos vacunamos todos los años. Exacto. Pero ¿cómo hacen para saber, o sea, cuáles son los componentes y lo que está circulando? Mira, la OMS o la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de vigilancia mundial enfocado en influenza, pero que también se está utilizando para otros agentes como COVID o inclusive como sincitial respiratorio y como otros. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas de vigilancia? En cada país hay un Centro Nacional de Influenza. En Panamá, el Centro Nacional de Influenza es el Instituto Gorgas, el Departamento de Virología. ¿Qué hace este Centro Nacional de Influenza? Tiene la responsabilidad de detectar y estudiar los virus que están circulando en nuestro país. Puntualmente, influenza, tenemos que identificar cuál es el subtipo de influenza, sea H1N1, sea H3N2, sea influenza B, y encima de eso tenemos también que identificar cuál es la variante que está circulando en Panamá. Y no solamente identificarla, sino inclusive compartir ese componente o ese virus a centros colaboradores que son los que hacen un estudio mucho más profundo y ellos identifican, bueno, en Panamá o en el hemisferio sur está circulando, por ejemplo, influenza H3N2 del clado K o la variante K. Entonces, la OMS recomienda para el próximo año, la próxima temporada de influenza, teniendo los datos de qué está circulando en cada país y en cada región, sugerimos que la vacuna incluya el componente K para H3N2. Entonces, eso es lo que está haciendo. También se está haciendo algo similar con COVID. Cada país aporta información dentro del sistema de vigilancia, una información que no solamente se queda en un escritorio, sino que trasciende y ayuda a la salud pública a actualizar los componentes vacunales. Entonces, esa es, en cierta manera, una síntesis de lo que se hace para la obtención importante el rol que juega el Instituto Conmemorativo Gorgas, pues, en generar esa evidencia científica para poder generar datos que puedan, pues, ayudar, colaborar para la creación de nuevas vacunas. Claro, y a la postre lo que se quiere también es mejorar la salud pública, prevenir enfermedades, prevenir muertes, que esta inversión en vacunas se traduzca entonces en menos muertes, menos morbilidad, tener hospitales menos saturados, en sí ayudar a los sistemas de vigilancia. Entonces, no solamente el NIC o el Centro Nacional de Influenza tiene esta responsabilidad, sino que también tiene la responsabilidad de identificar nuevos agentes emergentes. Por ejemplo, se está hablando mucho de una influenza de origen zoonótico, a la cual debemos estar preparados. Es lo que venimos desde que se creó el NIC, tratar de identificar oportunamente, que es una palabra también muy importante, oportunamente cuando tengamos una influenza de origen zoonótico o, dicha de otra manera, influenza de origen aviar, porque este tipo de virus pueden ser potencialmente pandémicos
puede tener altas repercusiones en la comunidad o en la población, entonces tenemos que estar preparados e identificar oportunamente cuando tengamos este tipo, y no solamente influenza, por ejemplo lo vimos con COVID, pueden existir otros virus zoonóticos que tengamos que identificarlos rápidamente e informar a las autoridades pertinentes. Danilo, para el caso de sincitial respiratorio, ¿cuáles son los síntomas? ¿Es igual que otros virus respiratorios? ¿Es algo más fuerte? ¿Afecta más a niños, adultos mayores? ¿Cuál es la población de riesgo? Ok, con los virus respiratorios sucede algo y es que muchos de ellos tienen síntomas muy parecidos. Entonces, tú confirmas la infección por COVID, por influenza o por sincitial respiratorio cuando un laboratorio te arroja un reporte. Necesitas que un laboratorio te haga la prueba, identifiques cuál es el virus, porque los síntomas son muy parecidos. Ahora bien, hay estudios que sí se encuentra mucha correlación entre algunos síntomas contra algunos agentes. Por ejemplo, en el caso de sincitial respiratorio, se observan muchas bronquiolitis. Y las bronquiolitis se dan en niños menores de 2 años. Niños menores de 2 años que se le escuchan sibilancias, que se le escuchan, es como un pitido cuando respiran, es porque ya las vías se le están obstruyendo. Entonces, sincitial respiratorio, él crea o produce los síntomas, mucha mucosidad. Sincitial respiratorio es el principal causante de infección del tracto respiratorio bajo. Entonces, te puedo decir también que las infecciones del tracto respiratorio bajo es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Entonces, un poco para que veas la importancia que tiene sincitial respiratorio en esta población en especial. Súper. Danilo, cuéntame un poco de ese trabajo que realizaste recientemente como tesis de doctorado junto con la Universidad de Uruguay para sincitial respiratorio y metaneumovirus. Sí, el tema de la universidad, y es que estamos en una de las épocas más importantes y relevantes para estos dos virus, sobre todo para el sincitial respiratorio, y es que sincitial respiratorio lo conocemos científicamente desde 1956, pero no se tenía vacuna, no se obtuvo una vacuna hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás, en 2023, se aprobó el tratamiento para sincitial respiratorio con un anticuerpo monoclonal, y un par de meses después se aprobó la vacuna. Entonces, para que tengan una idea, de casi 70 años en que no se tenía una vacuna. Entonces, importante destacar, Danilo, que son virus que existen desde hace muchísimos años, que no se trata de nuevos virus, de nuevas enfermedades. Realmente son virus que existen desde hace mucho tiempo, pero que ahora, como lo mencionaste, tenemos mayor conocimientos, más herramientas para poder identificarlos. Sí, exactamente. Con sincitial en especial, para los años 60 se intentó crear una vacuna, pero el desenlace fue caótico. Hubo a la población que se le administró la vacuna, una vez se infectó con sincitial respiratorio, produjo 2 muertes. Entonces, inmediatamente se paralizó ese estudio. Se trabajó con pinzas durante mucho tiempo, y hace 10 años atrás una investigación donde, bueno, ya virológicamente hablando, se identificó una proteína que cambia, una proteína de fusión, siendo la proteína más importante de este virus, que cambia cuando infecta el virus. O sea, que la proteína está en un estado antes de infectar y cambia a un estado diferente una vez infecta. Esta investigación ayudó mucho a la creación entonces de la vacuna. Y en realidad el estudio de mi doctorado lo que quiere es conocer cuál ha sido este virus durante mucho tiempo. Hicimos un estudio de 20 años utilizando muestras retrospectivas, conociendo los virus que han circulado de sincitial respiratorio durante 20 años atrás. Secuenciamos todos estos virus, conocimos cuáles son los subtipos, cuáles son los linajes que han circulado durante los últimos 20 años previo a la utilización de la vacuna. Además de esto, aislamos este virus y probamos con algunos tratamientos monoclonales para identificar que en efecto estos tratamientos neutralizan los virus que han circulado en Panamá y que están circulando. Y es que hay que entender que estos dos virus pertenecen a la misma familia. Entonces, el tratamiento que se está utilizando actualmente para sincitial respiratorio, con algunas modificaciones, en un par de años puede también
ser utilizado para metaneumovirus humano. Entonces, en vez de prevenir un virus, ya vas a prevenir dos. Y lo que quiso, o lo que ha querido el estudio es tener esta información como una información basal antes que inicie este tratamiento, y también garantizar un poco de que estos virus que han circulado en Panamá sean susceptibles a este tratamiento preventivo, ya sea con vacunas o con anticuerpos monoclonales. Actualmente, ¿cuál es el tratamiento para estos dos virus? Ok, en tratamiento profiláctico y a nivel de hospital no hay un tratamiento específico para el virus, solo hay tratamiento de soporte, oxígeno, manejo de líquidos, pero sí hay un tratamiento preventivo, sobre todo para sincitial respiratorio, como lo comenté. Hace un par de años se aprobó la vacuna. Es una vacuna que se la administra a embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación. Esto le da el tiempo para que la embarazada produzca los anticuerpos, sobre todo los IgG, y pasen por la placenta al niño. Una cosa que cuando el niño nace ya lleva anticuerpos maternos contra sincitial respiratorio. Estos anticuerpos maternos durante esa ventana de los primeros 6 meses de vida cubren ante la infección por sincitial respiratorio, y quizás no ante la infección, sino ante los casos graves de sincitial respiratorio. Y es que sabemos bien que en niños menores de 6 meses es donde se da la mayoría de casos graves. Entonces es un tratamiento preventivo. También se ha aprobado, no está todavía en Panamá, pero sí se ha aprobado un tratamiento con anticuerpos monoclonales, un tratamiento preventivo también. Sí, bueno, y lo importante es que ya estamos trabajando en generar esa evidencia para que esos tratamientos lleguen efectivamente. Y algo muy importante también, y respondiendo un poco a la pregunta, porque me enfoqué más que todo en sincitial respiratorio, con metaneumovirus humano estamos haciendo muy parecido también. Estamos tomando muestras desde 2006, año tras año, identificando cuáles son esos linajes o esos grupos antigénicos que han estado en cada uno de esos brotes estacionales por año. Lo estamos identificando, lo estamos registrando, y también tenemos la intención de publicarlo para que sea de interés y sea utilizado por la comunidad científica, y que sea un aporte también como país que estamos estudiando estos virus, y que sea información también que pueda ser utilizada desde el punto de vista de salud pública para crear anticuerpos, crear vacunas que ayuden a prevenir la infección o la enfermedad en nuestra población. Danilo, para finalizar, cuéntame un poco, ¿cuáles son esas recomendaciones que se le puede brindar a la población para prevenir pues la propagación? El lavado de manos frecuentes, no solamente lavarnos las manos una vez al día. Es mejor excederse en lavarse las manos que evitar lavarse las manos. Hay virus, por ejemplo, el rinovirus humano, es un virus desnudo, o sea que no tiene esa envoltura que te hablaba al inicio de la entrevista. Sincitial. Que tiene sincitial, exacto. Pero es un virus que si tú estornudas sobre una superficie, sobre tus manos, si no tienes algo, estornudas sobre tus manos, ese virus desnudo, sin esa envoltura, él puede permanecer horas, inclusive días, si tiene las condiciones óptimas, vivo o infectivo. O sea que si yo toco la perilla de la puerta, ese virus queda ahí y se puede transmitir de forma indirecta. Entonces, el lavado de manos es muy importante para estos virus. Otro tipo de transmisión es la transmisión directa. Cuando toses o estornudas, siempre tratar de utilizar una barrera, que puede ser una mascarilla. Si te sientes con síntomas, es recomendable utilizar una mascarilla o hacerlo en lugares abiertos, o sea, no en lugares cerrados. Evitar el hacinamiento también es importante. Quizás no enfocarlo a hacinamiento, sino evitar estar en lugares muy concurridos, cerrados, sobre todo en este tiempo que tenemos alta actividad por influenza o por sincitial respiratorio. Entonces, con que una persona tosa o estornuda en un área cerrada, rodeada de personas, esas personas que le rodean, que son susceptibles, pueden tener la infección. Y quizás también una última recomendación que para mí es muy importante, la digo como persona, como científico y como padre, es el uso de las vacunas. Tenemos vacunas para influenza, vacunas para COVID, tenemos, como te lo comentaba, vacunas para sincitial respiratorio en mujeres embarazadas.
son vacunas aprobadas, se le ha probado que tienen buena seguridad, que tienen buena eficacia y lo más importante es que son vacunas actualizadas. Si nos ponemos la vacuna contra influenza, recuerden que hay muchos virus y si el laboratorio a usted no le dice que es positivo o negativo para influenza por otro virus respiratorio, puede ser cualquiera de esos otros virus respiratorios que pueda estar causando la infección. Y te lo digo porque hay personas que se vacunan y dicen, a mí después de la vacuna me dio un cuadro por influenza horrible, el otro año no me vuelvo a vacunar, pero no es el caso, es que hay muchos virus respiratorios. Y con la misma sintomatología. Sí, exacto, que si un laboratorio no te da un resultado y te dice que es X virus, entonces tú no sabes qué virus es el que te infectó. Entonces, esa sería mi última recomendación. Hay vacunas disponibles, hay vacunas gratuitas, vacunas actualizadas, que el interés de la vacuna es no solamente protegerte a ti, sino proteger también a los que te rodean en casa. Y es que tenemos que aprovechar que como país tenemos un sistema de vacunación amplio y bastante completo y sobre todo gratuito. Exactamente, de los mejores, de verdad de los mejores. Tenemos un programa ampliado que ofrece vacunas gratuitas, actualizadas y óptimas porque ellos tienen su línea de frío y siempre las preservan en las condiciones óptimas para que esa vacuna pueda generar el efecto en la persona a la cual se la administra. Totalmente. Daniel, un placer haberte tenido aquí en Ciencia en 360. A ustedes, de verdad que muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio de divulgación científica al alcance de todos. Esto fue Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos.